Bienvenidos a este video sobre 3 trucos mágicos de ciencia que te dejarán con la boca abierta. A lo largo de las próximas 8 minutos, vamos a explorar algunos de los secretos más fascinantes de la ciencia y cómo pueden ser utilizados para crear ilusiones que parecen verdaderamente mágicas. Pero antes de empezar, te pregunto, ¿has visto alguna vez un truco mágico que te hizo preguntarte cómo lo lograron? ¿Algo que te pareció increíble y te hizo sentir como si estuvieras viviendo en una película de fantasía? Pues bien, prepárate para descubrir algunos de los secretos detrás de esos trucos mágicos y aprender a hacerlos tú mismo. La historia de la magia científica comienza hace siglos. Los antiguos griegos creían que la magia era una forma de comunicación con los dioses, mientras que en la Edad Media se consideraba que la magia era un arte sobrenatural. Pero fue a finales del siglo XIX cuando la ciencia comenzó a influir en la magia y a convertirla en una forma de entretenimiento más científica. El famoso ilusionista Harry Houdini, por ejemplo, utilizaba principios científicos para crear sus trucos. Pero no fue hasta la década de 1950 cuando la magia científica comenzó a tomar forma como un género independiente. El reconocido mago y científico James Randi fue uno de los pioneros en este campo, creando ilusiones que parecían imposibles. ¿Pero qué hay detrás de estos trucos mágicos? ¿Cómo logran los magos crear ilusiones que parecen verdaderamente mágicas? La respuesta es simple: la ciencia. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, como la óptica, la física y la psicología. Por ejemplo, el famoso truco de la caja china se basa en un principio de óptica llamado refracción. La caja es diseñada de tal manera que refleja la luz en una dirección diferente a la del espectador, creando la ilusión de que algo está sucediendo dentro de la caja cuando en realidad no lo está. Otro truco muy popular es el truco del asesino, en el que un mago hace desaparecer un objeto y luego lo vuelve a encontrar en un lugar diferente. ¿Pero qué hay detrás de este truco? En realidad, se basa en un principio de psicología llamado la ilusión de atención. El mago utiliza distracciones para hacer que el espectador se centre en un lugar específico, creando la ilusión de que el objeto desapareció y luego reapareció. Pero hay más. La ciencia también está detrás del famoso truco de la escoba voladora. El mago utiliza un cable invisible para hacer que la escoba parezca flotar en el aire, creando la ilusión de que tiene poderes sobrenaturales. Ahora bien, ¿qué hay en estos trucos mágicos que los hace tan fascinantes? La respuesta es simple: la sorpresa. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, pero también necesitan crear una experiencia emocional para el espectador. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que utilizando la sorpresa? ¿Pero qué hay detrás del manto de la magia? ¿Qué hay en esos principios científicos que los hace tan poderosos? La respuesta es simple: la ciencia es el estudio de las leyes naturales que rigen nuestro universo. Y cuando se aplica a la magia, puede crear ilusiones verdaderamente increíbles. Pero no solo eso. La ciencia también nos enseña a pensar críticamente y a analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando los trucos mágicos? En resumen, la magia científica es una forma de entretenimiento que utiliza principios científicos para crear ilusiones verdaderamente increíbles. Y lo más fascinante es que detrás de cada uno de esos trucos hay un principio científico en acción. Así que si quieres aprender a hacer algunos de estos trucos mágicos, no te pierdas el siguiente video. Te enseñaremos a crear tus propios trucos mágicos utilizando principios científicos. Y quién sabe, quizás algún día seas un mago científico famoso. No olvides suscribirte para más videos sobre ciencia y magia. Espero que hayas disfrutado de este video. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo en la sección de comentarios. Hasta el próximo video. Lo que hace que la magia científica sea tan fascinante es la capacidad de los magos para combinar principios científicos con técnicas de ilusión y distracción para crear experiencias emocionales intensas en sus espectadores. Pero no solo eso, también hay algo más profundo detrás de la magia científica que va más allá de la sorpresa y el entretenimiento. Para comprender mejor qué hay detrás del manto de la magia científica, debemos ir a la raíz de cómo se desarrolló esta forma de entretenimiento.
La historia de la magia científica comienza en la antigua Grecia, donde los filósofos como Aristóteles y Platón investigaban sobre la naturaleza del universo y buscaban entender las leyes que lo rigen. La magia científica se desarrolló a partir de la investigación de estos filósofos y de su intento por aplicar sus descubrimientos a la creación de ilusiones y trucos. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando la ciencia comenzó a influir en la magia y a convertirla en una forma de entretenimiento más científica. El famoso ilusionista Harry Houdini, por ejemplo, utilizaba principios científicos para crear sus trucos. Pero no fue hasta la década de 1950 cuando la magia científica comenzó a tomar forma como un género independiente. El reconocido mago y científico James Randi fue uno de los pioneros en este campo, creando ilusiones que parecían imposibles. ¿Pero qué hay detrás de estos trucos mágicos? ¿Cómo logran los magos crear ilusiones que parecen verdaderamente mágicas? La respuesta es simple: la ciencia. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, como la óptica, la física y la psicología. Por ejemplo, el famoso truco de la caja china se basa en un principio de óptica llamado refracción. La caja es diseñada de tal manera que refleja la luz en una dirección diferente a la del espectador, creando la ilusión de que algo está sucediendo dentro de la caja cuando en realidad no lo está. Otro truco muy popular es el truco del asesino, en el que un mago hace desaparecer un objeto y luego lo vuelve a encontrar en un lugar diferente. ¿Pero qué hay detrás de este truco? En realidad, se basa en un principio de psicología llamado la ilusión de atención. El mago utiliza distracciones para hacer que el espectador se centre en un lugar específico, creando la ilusión de que el objeto desapareció y luego reapareció. Pero hay más. La ciencia también está detrás del famoso truco de la escoba voladora. El mago utiliza un cable invisible para hacer que la escoba parezca flotar en el aire, creando la ilusión de que tiene poderes sobrenaturales. Ahora bien, ¿qué hay en estos trucos mágicos que los hace tan fascinantes? La respuesta es simple: la sorpresa. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, pero también necesitan crear una experiencia emocional para el espectador. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que utilizando la sorpresa? ¿Pero qué hay detrás del manto de la magia? ¿Qué hay en esos principios científicos que los hace tan poderosos? La respuesta es simple: la ciencia es el estudio de las leyes naturales que rigen nuestro universo. Y cuando se aplica a la magia, puede crear ilusiones verdaderamente increíbles. Pero no solo eso. La ciencia también nos enseña a pensar críticamente y a analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando los trucos mágicos? En la magia científica, el espectador se ve enfrentado a un desafío mental y emocional. Debe intentar explicar cómo lo lograron los magos y, al mismo tiempo, sentirse maravillado por la sorpresa. Pero también hay algo más profundo en juego aquí. La ciencia puede ser aburrida y técnicamente compleja para algunos, pero cuando se combina con la magia, se convierte en una experiencia emocional intensa que va más allá de la simple explicación científica. En otras palabras, la magia científica es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede ser aplicada a la vida cotidiana y hacerla más interesante y emocionante. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué hay en la magia que lo hace tan fascinante? La respuesta es simple: la capacidad de los magos para crear ilusiones que parecen verdaderamente mágicas. Pero también hay algo más profundo detrás de esto. La magia científica no solo nos muestra cómo podemos utilizar principios científicos para crear ilusiones, sino que también nos enseña a pensar críticamente y a analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando los trucos mágicos? En la magia científica, el espectador se ve enfrentado a un desafío mental y emocional. Debe intentar explicar cómo lo lograron los magos y, al mismo tiempo, sentirse maravillado por la sorpresa. Pero también hay algo más profundo en juego aquí. La ciencia puede ser aburrida y técnicamente compleja para algunos, pero cuando se combina con la magia, se convierte en una experiencia emocional intensa que va más allá de la simple explicación científica. En otras palabras, la magia científica es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede ser aplicada a la vida cotidiana y hacerla más interesante y emocionante. Y si nos ponemos a pensar en ello,
¿qué hay en los trucos mágicos que los hace tan fascinantes? La respuesta es simple, la sorpresa. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, pero también necesitan crear una experiencia emocional para el espectador. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que utilizando la sorpresa? ¿Pero qué hay detrás del manto de la magia? ¿Qué hay en esos principios científicos que los hace tan poderosos? La respuesta es simple, la ciencia es el estudio de las leyes naturales que rigen nuestro universo. Y cuando se aplica a la magia, puede crear ilusiones verdaderamente increíbles. Pero no solo eso. La ciencia también nos enseña a pensar críticamente y a analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando los trucos mágicos? En la magia científica, el espectador se ve enfrentado a un desafío mental y emocional. Debe intentar explicar cómo lo lograron los magos y, al mismo tiempo, sentirse maravillado por la sorpresa. Pero también hay algo más profundo en juego aquí. La ciencia puede ser aburrida y técnicamente compleja para algunos, pero cuando se combina con la magia, se convierte en una experiencia emocional intensa que va más allá de la simple explicación científica. En otras palabras, la magia científica es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede ser aplicada a la vida cotidiana y hacerla más interesante y emocionante. Y si nos ponemos a pensar en ello, ¿qué hay en los trucos mágicos que los hace tan fascinantes? La respuesta es simple, la sorpresa. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, pero también necesitan crear una experiencia emocional para el espectador. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que utilizando la sorpresa? ¿Pero qué hay detrás del manto de la magia? ¿Qué hay en esos principios científicos que los hace tan poderosos? La respuesta es simple, la ciencia es el estudio de las leyes naturales que rigen nuestro universo. Y cuando se aplica a la magia, puede crear ilusiones verdaderamente increíbles. Pero no solo eso. La ciencia también nos enseña a pensar críticamente y a analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando los trucos mágicos? En la magia científica, el espectador se ve enfrentado a un desafío mental y emocional. Debe intentar explicar cómo lo lograron los magos y, al mismo tiempo, sentirse maravillado por la sorpresa. Pero también hay algo más profundo en juego aquí. La ciencia puede ser aburrida y técnicamente compleja para algunos, pero cuando se combina con la magia, se convierte en una experiencia emocional intensa que va más allá de la simple explicación científica. En otras palabras, la magia científica es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede ser aplicada a la vida cotidiana y hacerla más interesante y emocionante. Y si nos ponemos a pensar en ello, ¿qué hay en los trucos mágicos que los hace tan fascinantes? La respuesta es simple, la sorpresa. Los magos utilizan principios científicos para crear sus trucos, pero también necesitan crear una experiencia emocional para el espectador. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que utilizando la sorpresa? ¿Pero qué hay detrás del manto de la magia? ¿Qué hay en esos principios científicos que los hace tan poderosos? La respuesta es simple, la ciencia es el estudio de las leyes naturales que rigen nuestro universo. Y cuando se aplica a la magia, puede crear ilusiones verdaderamente increíbles. Pero no solo eso. La ciencia también nos enseña a pensar críticamente y a analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que estudiando los trucos mágicos? En la magia científica, el espectador se ve enfrentado a un desafío mental y emocional. Debe intentar explicar cómo lo lograron los magos y, al mismo tiempo, sentirse maravillado por la sorpresa. Pero también hay algo más profundo en juego aquí. La ciencia puede ser aburrida y técnicamente compleja para algunos, pero cuando se combina con la magia, se convierte en una experiencia emocional intensa que va más allá de la simple explicación científica. En otras palabras, la magia científica es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia puede ser aplicada a la vida cotidiana y hacerla más interesante y emocionante. Y si nos ponemos a pensar en ello, ¿qué hay en los trucos mágicos que los hace tan fascinantes?